Muy bien. Partimos en donde lo dejamos en el video anterior. Esta es, digamos, la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad a estas tres componentes de sismo. Y ahora lo que vamos a hacer es generar nuestro espectro de respuesta. ¿Ok? Vamos a dejar todo esto comentado porque la verdad es que ya no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer uso de una nueva función para poder generar nuestro espectro de respuesta, que es más informativo que lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer, lo que hicimos en el video anterior, era solamente analizar la respuesta de una sola estructura, de un solo sistema de un grado de libertad, frente al terremoto. El espectro de respuesta, como bien está explicado aquí en la guía de estudio, proviene de estudiar la respuesta de muchos sistemas de un grado de libertad con el mismo amortiguamiento, claro está, y compilar estas respuestas utilizando la respuesta máxima de cada uno de ellos y graficar básicamente el periodo en el eje X y nuestra respuesta máxima en el eje Y. ¿Ok? La respuesta máxima por defecto que nosotros vamos a utilizar va a ser el desplazamiento máximo, ¿ok? El D. Y luego, este desplazamiento máximo lo vamos a multiplicar por omega para obtener lo que vendría siendo la pseudo velocidad. Y esa pseudo velocidad la vamos a multiplicar nuevamente para obtener lo que vendría siendo la pseudo aceleración. ¿Ok? Em, una explicación más al detalle de por qué utilizamos pseudo velocidad y pseudo aceleración la va a dar el profesor Bierma durante la sesión sincrónica, así que para que no se lo pierdan. Em, pero tiene que ver con esta idea de que nosotros aquí estamos obteniendo deformaciones solamente. El D vendría siendo deformaciones máximas. Y la pseudoaceleración es un valor que está relacionado con las aceleraciones totales máximas. ¿Ok? No son aceleraciones relativas con respecto al piso, sino que son aceleraciones totales respecto de un sistema de referencia inercial. Entonces, esas pseudoaceleraciones las podemos utilizar para calcular parámetros de respuesta de la estructura que son relevantes, como el corte basal o las masas participativas, entre otras cosas, cuando estamos haciendo el análisis modal espectral, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a volver a MATLAB y vamos a empezar a generar nuestro código de nuestro espectro de respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos nuestro código que evalúa la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad. Ahora lo que vamos a tener que hacer es hacerlo para muchos sistemas de un grado de libertad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear partamos definiendo nuestro amortiguamiento, vamos a dejarlo fijo en 2%, solamente para que esté ahí. Y nuestro periodo ya no va a ser único, sino que van a ser múltiples valores. Entonces vamos a partir de un periodo de 0.1, vamos a avanzar de 0.1 en 0.1 y vamos a llegar a un periodo de 4 segundos. ¿Ok? Esta sintaxis básicamente lo que hace es generar lo que acabo de describir. Esto es un vector que parte en 0.1, termina en 4 y va avanzando de 0.1 en 0.1. Vamos a ejecutar el código simplemente para que veamos que este es este vector 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Entonces, para cada uno de estos valores de periodo, vamos a tener que calcular la respuesta de nuestro sistema, obtener la respuesta máxima, compilarla, guardarla en un vector y eso vendría siendo nuestro espectro de respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a definir nuestras aceleraciones como las aceleraciones A. Vamos a trabajar solamente con las aceleraciones A por ahora y luego vamos a crear el código de forma tal que nosotros podamos ingresar cualquier aceleración. Lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente con la modularización de las otras funciones que creamos. ¿Ok? Entonces, em, dado que el cálculo lo tenemos que hacer para todos estos sistemas, vamos a crear nuevamente nuestro iterable, nuestro ciclo. Entonces vamos a decir para i desde 1 hasta la longitud de nuestro vector t, vamos a crear ti, que va a ser el valor de periodo de nuestro sistema i, va a ser t en i.
¿Ok? Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es extraer el periodo de la estructura que nosotros queremos analizar. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer este análisis para todos nuestros periodos, así que vamos a irlo extrayendo uno por uno, desde el primero hasta el último. ¿Ok? Vamos a finalizar nuestro ciclo for solamente para que no se nos olvide más adelante. Y básicamente con eso ya tenemos todos los inputs para nuestro código de Newmark, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esto que está aquí abajito, lo vamos a pegar aquí arriba. Entonces vamos a estar extrayendo deformaciones, velocidades y aceleraciones utilizando nuestro método de Newmark. ¿Okay? Entonces T va a ser TI, ¿cierto? En este caso. Z va a ser nuestro valor de 2% y nuestra aceleración va a ser este que estamos obteniendo aquí. Ahora, nuestro espectro de respuesta, vamos a crear los tres. Que vamos a crear el espectro de respuesta de desplazamientos o de deformaciones. Vamos a crear el espectro de respuesta de pseudo velocidades y el de pseudo aceleraciones. Pero para crear los tres, solamente necesitamos un valor de respuesta máxima, de respuesta máxima que vendría siendo la respuesta máxima en deformaciones, en desplazamiento. ¿Ok? En U, en este caso. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es decir, max U va a ser igual al máximo valor absoluto de nuestra variable de respuesta U. Entonces, simplemente esto lo que va a hacer es extraer la máxima respuesta en valor absoluto de nuestros valores de deformaciones en el vector U. Eh, a esto usualmente se le llama D mayúscula. ¿Ok? Entonces vamos a extraerlo simplemente como DI, porque simplemente para mantener el índice I, para dejarlo ahí explícito de que esto se trata de el sistema con periodo I y no de todos los sistemas. ¿Ok? La pseudo velocidad la vamos a expresar con la letra mayúscula VI. ¿Ok? Y la pseudo velocidad, como explicaba en el video anterior, la calculamos como omega por el desplazamiento inicial. Entonces vamos a hacer omega por DI. No desplazamiento inicial, sino que pseudo desplazamiento. Ok, perdón. Y la pseudo aceleración vendría siendo omega por BI. Ahora, omega no lo tenemos definido, ¿cierto? Y omega depende de t, del periodo. Vamos a decir aquí, omega va a ser igual a 2pi dividido por nuestro periodo. Y le vamos a colocar i solamente para nuevamente establecer esta, digamos, diferenciación entre solamente colocándole el subíndice, básicamente. ¿Ok? Entonces, estos tres valores representan nuestro espectro de respuesta, básicamente. ¿Ok? Solamente tenemos que guardarlos en un vector que va a tener el mismo número de valores que nuestro vector de periodos, así que lo vamos a crear aquí afuera. Y con eso ya estaríamos listos para graficar nuestros espectros de respuesta. Entonces vamos a definir D como un vector de ceros de una fila con la longitud de nuestro vector de periodos. Y vamos a hacer lo mismo con nuestros vectores de pseudo velocidades y pseudo aceleraciones. Entonces vamos a colocar B y A aquí abajito. Y simplemente, después de calcular nuestro valor de pseudo desplazamiento, de deformaciones máximas, vamos a ir guardando estos valores en nuestros vectores de I, ¿cierto? Vamos a guardar en nuestro vector de pseudo velocidades, nuestra PI, y en nuestro vector de pseudo aceleraciones vamos a guardar nuestro A. Hay formas más eficientes de escribir este código. Ustedes pueden ver que no estoy tratando de ahorrar líneas de código ni nada, sino que estoy tratando de ser lo más claro posible en qué es lo que está ocurriendo dentro del código. Y para que veamos cómo luce esto, vamos a crear una nueva figura y vamos a graficar nuestros periodos T en el eje X
y nuestras pseudoaceleraciones LGI. ¿Ok? Y como nuestras pseudoaceleraciones, todo nuestro análisis de respuesta lo hicimos en términos de centímetros partido por segundo al cuadrado, podemos dividir esto en 981 solamente para obtener nuestras pseudoaceleraciones en G, en unidades de G. ¿Ya? Entonces ahora, dedos cruzados para ver si es que esto funciona. Y aquí nosotros podemos ver nuestro espectro de respuesta en pseudoaceleraciones. Básicamente, si es que seguimos reduciendo el primer periodo, lo que vamos a encontrar es que nos vamos a llegar por acá a la PGA, a la PGA, que vendría siendo nuestra aceleración de suelo peak, nuestra máxima aceleración de suelo. Y hacia acá tenemos nuestras coordenadas cuando los periodos se vuelven largos, que se entiende, ¿cierto?, que cuando nuestra estructura es flexible tiende a transmitir menos aceleraciones. Veamos qué pasa con nuestros desplazamientos. Veamos las deformaciones. Respecto a las deformaciones, tiene tiene el comportamiento opuesto, ¿cierto? Tendemos a aumentar a medida de que nuestra estructura se vuelve más flexible, cosa que tiene total sentido. Nuestro espectro se ve un poco eh, rugoso, entonces vamos a tratar de aumentar la resolución. Vamos a hacer eh, varios periodos más, ¿cierto? Estamos multiplicando nuestro número de análisis por 100, pero que mi computador pueda procesarlo rápidamente. Vamos a volver a las pseudoaceleraciones para ver qué es lo que pasa. Y aquí está el resultado, ¿cierto? Este vendría siendo nuestro espectro de pseudoaceleraciones. Nuestra PGA sería de unos 200 centímetros partido por segundo cuadrado, que es lo que también nosotros podemos observar en nuestros registros de aceleración. Que estamos trabajando con esta componente 160, entonces el valor máximo es eh, el valor máximo es algo así como casi 200, ¿cierto? 0,2, casi 200 centímetros partido por segundo. Pues esto está en G, así que en realidad la conversión no es eh, multiplicar por 1000, sino que la conversión es multiplicar por 981. Entonces, por eso es que hay alguna discrepancia con los valores máximos. Pero andamos bastante cerca. ¿Ok? Em, entonces, compilemos todo. Hagamos las tres componentes y con eso estaríamos listos con esta serie de videos sobre el espectro de respuesta y cómo obtenerlo. ¿Ok? Entonces, voy a pausar la grabación por un momento mientras modifico las partes relevantes del código. Al final de la semana voy a subir el código finalizado, pero ustedes igual van a ser capaces de poder revisarlo y poder pausar el video para que puedan ustedes generar el código aquí a partir del video. ¿Ok? Entonces volveremos cuando tenga algo relevante que comentarles respecto de cómo generar el código final. ¿Ok? Bueno, en realidad, antes de pausar el video, lo que vamos a hacer es nuevamente modularizar, ¿cierto? Se me había olvidado esa parte. Vamos a enviar todas las partes relevantes de la generación de nuestro espectro de respuesta a una función, cosa de que podemos llamarla múltiples veces y nos puede entregar nuestros valores de em, pseudo velocidades y pseudo aceleraciones de forma rápida. ¿Ok? Entonces, los datos de entrada van a ser nuestro registro y los valores de periodos para los cuales queremos nuestro espectro y el valor de el amortiguamiento crítico. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar, vamos a copiar todo esto que está aquí abajito hasta antes de nuestra figura. Vamos a copiar, partimos desde aquí y vamos a crear una función más abajo que se va a llamar espectros. Y ustedes pueden ser un poco más creativos con el nombre de la función. No es necesario que le pongan los mismos nombres que yo le he puesto a mis funciones. Entonces, copiamos el código que está haciendo el trabajo, ingresamos nuestros valores de entrada, ¿cierto? Dijimos que t iba a ser un valor de entrada porque queremos que podamos construir el espectro de respuesta para diferentes
vectores de periodos Z, ¿cierto? Que vendría siendo nuestro porcentaje del amortiguamiento crítico y nuestro registro ACC. Bien. Entonces, ACC ya no lo necesitamos aquí, sino que lo vamos a agregar como un valor de entrada, así que ya no hace falta que esté aquí adentro. Em, y lo que sí, bueno, UDOT y UDouble no lo estamos usando para nada, por eso es que están marcados en naranjo. No nos vamos a preocupar mucho por eso. Los podemos eliminar de ahí si es que es necesario para apurar el proceso, pero en realidad el código funciona lo suficientemente rápido como para no tener que preocuparse por eso. ¿Ok? Y nuestros valores de salida van a ser, por supuesto, nuestros espectros, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. ¿Ok? Entonces eso vendría siendo nuestra función espectros. Vamos a ir aquí arriba entonces. Vamos a llamar a nuestra función espectros. Vamos a copiar la sintaxis de nuestra función. Aquí. Y vamos a nuevamente hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes, ¿cierto? Para el registro A colocamos este subíndice A. Los periodos van a ser los mismos, así que no hace falta colocarles el subíndice. Y vamos aquí a correr esto con aceleraciones A. Y generamos el mismo código para B y para C. Oh, perdón. C, C, B, C, registro B, registro C. Y vamos a crear un subplot, que vamos a crear uno de 1 por 3, cosa de poder ver nuestro espectro de desplazamientos, velocidad y aceleraciones. Y vamos a graficar los tres juntitos para que resulte más gráfico, ¿cierto? Todo lo que hemos estado haciendo. Entonces vamos a crear un subplot, una fila, tres columnas, posición 1, y vamos a graficar de A. Un truco para no tener que utilizar la sintaxis hold on es simplemente separar con coma el siguiente gráfico que quiero realizar. ¿Ok? Entonces este va a ser pares X e Y para el primer gráfico. El siguiente gráfico va a ser T, D, B. Y después el siguiente gráfico va a ser T, D, C. Entonces, MATLAB es inteligente y va a interpretar esto como necesita tres gráficos en la misma figura, espectro de pseudo desplazamientos A, espectro de pseudo desplazamientos B, espectro de pseudo desplazamientos C. Que eso es lo que va a estar haciendo MATLAB en este caso. Y obviamente, siempre que tenemos múltiples gráficos, tenemos que agregar nuestra leyenda, que vendría siendo lo mismo que esto que está aquí. Y ahora copiamos esto y lo hacemos 3 veces, ¿cierto? Segundo gráfico vamos a tener las pseudo velocidades y en el tercer gráfico vamos a tener nuestras pseudo aceleraciones. Esto va a ser B. Ups, algo pasó. Ser B. Esto va a ser B. Y aquí vamos a tener nuestras aceleraciones. Y solamente porque me gusta más trabajar en G, vamos a dividirlas por 981 directamente en el gráfico, solamente para que el eje Y de nuestro gráfico esté en G. Entonces, de hecho, em, agregámosle también aquí aceleración, energía. Y nuestra leyenda del eje X es periodo en segundos. Y esto lo podemos copiar también hacia aquí arriba. Esto va a ser desplazamiento en centímetros. Esto va a ser velocidad en centímetros por segundo. Y listo. Esperemos que esto resulte.
Corremos nuestro código y ya tenemos nuestros resultados de nuestros espectros. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro espectro de pseudo desplazamientos aquí a la izquierda, espectro de pseudo velocidades aquí en el medio y nuestro espectro de pseudo aceleraciones aquí a la derecha. ¿Ok? Tiende a ser común que nuestros espectros de aceleraciones verticales tienden a concentrar los peaks en las regiones de periodos bajos o altas frecuencias. ¿Ok? Siempre las aceleraciones verticales tienden a ser aceleraciones que provienen de ondas P. Entonces esas ondas P tienden a tener frecuencias más altas que nuestras aceleraciones horizontales. ¿Ok? Entonces por eso es que nuestra componente vertical tiene bajas componentes para periodos más altos. Y también podemos aquí directamente eh, concluir que la componente de 70 grados es más fuerte o más intensa que nuestra componente de 160 grados. ¿Ok? O sea, el espectro de respuesta tiene esas capacidades que nos permite analizar la intensidad de un movimiento directamente utilizando el espectro de respuesta como parámetro de comparación. ¿Ok? Entonces, esto sería todo. El espectro de respuesta es fundamental para poder realizar análisis de amenaza sísmica. Entonces, por eso es que hemos entrado en el detalle de cómo se calcula, de dónde proviene y cómo nosotros podemos obtenerlo a partir de esta programación que, si es que ustedes la siguen y la aprenden, finalmente van a encontrar que no es tan compleja como para no poder realizarla sin utilizar programas comerciales. ¿Ok? Ahora, existen muchos programas comerciales que hacen esto por ustedes, entonces si es que no se sienten cómodos con realizar esta programación, obviamente la sugerencia sería accedan al programa comercial. Seismo Signal es un buen programa que no solamente calcula espectros de respuesta, sino que también hace un montón de otras cosas con acelerogramas y con registros sísmicos en general. Entonces, esos también son programas interesantes que ustedes pueden descargar y aplicar o ver estos conceptos aplicados directamente en un programa que ya está prehecho. Eh, pero hasta aquí dejamos entonces este video. Si es que tienen cualquier consulta de cómo generar estos gráficos, si es que algo no les resulta en su código de MATLAB o su código de Python, nos hacen llegar las consultas necesarias. Pero espero que esto les resulte interesante y vamos a estar construyendo desde el espectro de respuesta hacia lo que vendría siendo nuestros análisis de amenaza sísmica, que son lo que nos convoca en este diplomado. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en las siguientes semanas.